seguir tratando de entender la parte nuestra de los ginecólogos. Quiero agradecerte, Patricia, a vos y a Cecilia, el haberme invitado, al equipo de coordinadoras que siempre es nuestra mano derecha en todo lo que hacemos, y contarles que para mí, cuando fui directora de la escuela, que fue en los años 16 y 17, fue una de las experiencias profesionales más lindas que pude transitar. Así que bueno, me encanta que estén aquí y que podamos tener esta charla juntos. Vamos a hablar entonces qué nos pasa a nosotros, los colposcopistas, frente al diagnóstico del SIN-2. ¿Cuándo contacto yo por primera vez y escucho hablar del HPV? En los años 70. Años 76, tengo la oportunidad de escucharlo a Meisel hablando del coilocito por primera vez, y ahí me engancho y me enamoro de la patología cervical cuando vemos el primer carcinoma, que era un adenocarcinoma, en una gitanita que tenía 23 años. Fue realmente mi gran estímulo para elegir esta parte de la especialidad en ginecología. Y ustedes verán que en medicina estamos llenos de paradigmas. Los paradigmas son esas verdades científicas que durante un tiempo sirven a una comunidad científica, pero que con el tiempo van teniendo distintos cambios, como lo expresó perfectamente Alejandra, con el SIN-2, que históricamente venimos poniéndolo y sacándolo de distintos lugares. Por los años 70, Richard, en su paradigma, decía que las lesiones precursoras del cáncer cervical representaban un único proceso patológico escalonado, en donde el SIN describía un espectro de cambios citohistológicos que compartían una etiología, porque ya se sabía lo del virus, y una historia natural común, pero que cada SIN era un estadio diferente de un continuo biológico. Entonces, para nosotros, ¿qué va a ser un SIN-2? ¿Es el hijo del medio? ¿Ese que intenta ser parecido a su hermano SIN-3, pero a veces le falta elementos? ¿O se hace chiquitito para ganar algún privilegio, como el hijo más chiquito? ¿Es un SIN-3 chiquitito o es un SIN-1 grandote? ¿O es una entidad con personalidad propia que merece toda nuestra atención y claridad? Es una entidad, como nos explicó la doctora Maciel recién, que ha tenido distintas ubicaciones en el tracto genital inferior. ¿Y quién soy en el 2022? Yo recuerdo cuando entré al Hospital Durán en los años 80, la displasia moderada se controlaba y teníamos muchos menos elementos que hoy. Pero displasia moderada en paciente joven, control estricto, como hacíamos en el hospital cada 6 meses, muy estricto. Continuemos. Entonces, lo que explicamos recién, que se explicó tantas veces, la historia natural de la infección, que puede ser una infección transitoria, una infección persistente y por fin una infección transformante. Esto va a dar el comportamiento biológico de las infecciones, y de esta manera las lesiones de bajo grado son infecciones autolimitadas, mientras las lesiones de alto grado verdaderas son verdaderas lesiones precursoras. Este es el dibujito que no deberían ustedes jamás faltarles arriba del escritorio. Lo mostró recién la doctora Maciel, y yo creo que es la representación gráfica más importante cuando le explicamos a las pacientes por qué puede retrogradar una lesión y cómo puede evolucionar y que verdaderamente puede haber un clearance de la enfermedad. ¿Sí? A mí me encanta este dibujito, así que Ale, yo te lo robé hace mucho, pero bueno, lo confesamos así públicamente. Entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo es este, es el SIN-2, que sabemos que tiene baja reproducibilidad, según lo que nos comentó recién Alejandra. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia a partir del LAS que divide las lesiones tan categóricamente en lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado? Las de bajo grado no las trato y las controlo, nos costó entender eso. Cuando ustedes reciban a los pacientes que yo le hice criocirugía por lesiones de bajo grado, no digan nada, porque era la época donde la hacíamos. Tratamos lesiones de bajo grado a rolete en nuestra época de tratamiento. Bueno, hoy estamos en otra situación, las lesiones de bajo grado las controlamos, las lesiones de alto grado las tratamos. Muy bien. Entonces, ¿por qué va a tener esta importancia? Fundamentalmente lo que siempre decimos, en pacientes adultas jóvenes que todavía no han cumplido su calidad, y en pacientes adolescentes donde vamos a tener que ponerles el sello de una lesión de alto grado y vamos a tener
colposcopía, en la nomenclatura del Río 2011, vamos a ver, como siempre, los principios generales del hallazgo colposcópico, la ubicación de la lesión, como siempre la podrán clasificar de acuerdo a las agujas del reloj, el tamaño de la lesión de acuerdo al número de cuadrantes y de acuerdo a la ubicación con respecto al límite escamocolumnar, las lesiones de grado 1 o menor, con el epitelio acetoblanco más delgado, no sobrelevado, de bordes irregulares, mosaico y puntillado fino. Y las lesiones de alto grado, que en este caso vamos a ver que son muchas veces las que representan el SIN-2, es epitelio acetoblanco denso, de aparición rápida, con un relieve, los orificios glandulares engrosados, con bordes engrosados, el mosaico grueso de parcelas irregulares, el puntillado grueso con la distancia intercapilar agrandada, los bordes delimitados, el signo del límite del borde interno y el signo de la cresta o sobreelevado. Entre estos dos vamos a andar en la búsqueda colposcópica del SIN-2. La doctora Maciel dijo recién que el SIN-2 se parecía más histológicamente al SIN-1, ¿no, Ale? Más o menos esto. Bueno, yo les diría que el SIN-2 colposcópico, cuando aprendan de verdad a diagnosticar el SIN-2, que lo van a diagnosticar cuando hagan la biopsia de la lesión de alto grado, se parece en muchas ocasiones al SIN-3. Quizás lo que para mi experiencia dice es sobre todo el relieve del epitelio. Es menor el relieve epitelial, es decir, la presencia de la zona acetoblanca densa va a ser menor en el SIN-2 que en el SIN-3. Igual vamos a ver cantidad de imágenes como... Sí. No es por interrumpirte, pero lo que yo dije es que algunos autores dicen que el SIN-2 es más parecido al SIN-1 que al SIN-3. Ah. Sin embargo, yo le contaba a Patricia que el doctor Lema tenía una época que diagnosticaba displasia moderada, es decir, SIN-2 de bajo grado, y displasia moderada de alto grado. Es decir, que hay SIN-2 más parecidos al SIN-1 y hay SIN-2 más parecidos al SIN-3. Y yo me acuerdo, para que quede claro. ¿no? Perfecto, viene la aclaración. Y me acuerdo también a veces cuando nos decían, antes de la P16, este es un SIN-2, me llamaba por teléfono la patóloga, que tiene vocación de SIN-3. Es el hermano del medio que se quiere parecer al hermano mayor, ¿sí? Esos son los datos que no tenemos que perder, que es hablar con el patólogo. Ustedes que están en el hospital pueden ir a anatomía patológica, hablar con el patólogo y ver realmente la impresión más allá de lo... WhatsApp o una Sí, no van al servicio más para hablar al patólogo. ¿En serio? Bueno, qué antigua, qué antigua. Bueno, acá tenemos la imagen de un SIN-1. Fíjense ustedes cómo se ve perfectamente el límite escamocolumnar, es una zona de transformación tipo 1, no necesito ningún recurso para ver completamente la zona de transformación. Un mosaico de parcelas bastante regulares, un límite irregular pero muy tenue. Acá esta lesión no tiene relieve, no tiene una zona acetoblanca de mucha presencia, la biopsia nos dio SIN-1. Perfecto. ¿Cómo vamos a estudiar el cuello de una paciente con una lesión colposcópica? Como ya deben haber aprendido ustedes, siempre con la colposcopía, viendo y dejando, esperando el ácido acético al 5%. Recuerden que el vinagre marca, ¿puedo decir una marca? ¿Sí? No. No tenés conflicto de interés. No tengo conflicto de interés con Menollo, que es mi amigo, pero yo consumo Menollo. Bueno, es un ácido acético al 5% extraordinario. Espérenlo, porque a veces tarda un ratito en aparecer la lesión. Cuando vamos a estudiar el conducto endocervical, que en este caso no hace mucha falta, porque se ve perfectamente la lesión, el límite escamocolumnar, pero siempre acuérdense que usamos el cepillo de dos formas. A veces cuando hacemos la toma endocervical en búsqueda de la lesión, hacemos la toma de la zona de transformación. Pero si queremos estudiar un endocérvix y descartar que no haya una lesión en el endocérvix, porque voy a definir qué tratamiento voy a hacer, lo hago selectivo. Uso el endoféculo y meto el cepillito sin tocar la lesión para tener una citología que me represente el endocérvix sin lesión. Luego hacemos la biopsia y siempre confirmamos que caímos en la zona de mayor... Me están sacando fotos, mañana la van a ver en el Instagram. Bueno,
que cayeron en la zona que realmente elegimos. Continuamos. ¿Por qué un condiloma acuminado? Bueno, ahora estoy viendo menos, pero se ven bastante frecuentes. Recuerden siempre que vean condilomas acuminados en el cuello, es paciente fumadora, clavado que fuma, importante. Bueno, muchas veces el SIN2 lo encontré haciendo la biopsia de la zona de implantación del condiloma acuminado. Si ustedes hacen una biopsia acá en la papilita del condiloma, va a venir condiloma acuminado, condiloma papilomatoso, pero cuando lo hagan en la base, a veces ahí está el SIN2. Seguimos. Miren esto. Una imagen que si ustedes nos vamos a guiar por el color, es una imagen blanco, nacarada, preciosa, pero no pueden dudar que esta imagen tiene un relieve súper interesante, un borde claramente neto, ahí hay un orificio glandular. Bueno, aquí hay un SIN2, precioso, como podemos ver, el límite escamocolumnar perfecto, la lesión no se introduce, pero tenemos ahí la presencia de un SIN2. Esto es un compendio de colposcopía, donde vemos todas las imágenes de toda la división de la IFCPC. Tenemos distintos lugares. Entonces, por supuesto, si ustedes hacen y eligen un solo lugar de biopsia, por ahí les va a venir un SIN2. Si ustedes eligen esta zona de acá, van a tener un condiloma plano o un SIN1, una lesión de bajo grado, o acá. Pero si obviamente biopsian acá, ahí van a tener el SIN3. Entonces, este es el valor que tiene el que ustedes puedan hacer el mapeo biopsia. Y cuando tengan realmente una lesión donde tienen bastantes cambios de imágenes colposcópicas, puedan referir al patólogo frasco 1, lesión distal, mosaico con relieve. Frasco 2, lesión que se introduce dentro del canal, acetoa blanca más espesa, es decir, y lo otro que les doy es un consejo, así se aprende mucho, que para ustedes en la historia clínica o en un papelito se anote la sospecha colposcópica. Es decir, esta imagen, mira, este puntillado va a ser un síntoma. Esta lesión, sobre todo cuando se trata de lesiones periféricas, que son lesiones de bajo grado, y voy a tener que tratar a la paciente. No es lo mismo sacar una lesión chiquitita al lado del orificio cervical, o si tengo que sacar una lesión muy extensa y tengo que comprometer el 80% del cuello. Tranquilamente puedo sacar la parte central, que es la mayor sospecha, y el resto puedo hacer una electrofulguración, ¿sí? Seguimos. Entonces, aquí sí tenemos otra imagen de SIN2, perdón. Fíjense qué bien se ve la zona de transformación tipo 1, veo perfecto el límite, sin embargo, el límite de la lesión es un límite muy neto, bastante amarillenta, se nota que es sobrelevada, pero es un SIN2. Aquí tenemos el caso de una paciente con una lesión de alto grado, esto ya casi es un SIN3, creo que es un SIN3, orificios glandulares muy engrosados, fíjense el relieve, pero ojo, que el condiloma es un gran simulador. Cuando ustedes ven el condiloma en el cuello y le ponen el ácido acético, por eso siempre hay que tratar de mirarlo antes sin poner el ácido acético. Lo mismo que los vasos, recuerden siempre que para ver los vasos los tienen que ver sin el ácido acético, porque cuando ponen el ácido acético se produce la vasoconstricción y pierden los vasos. Entonces, recordar nada más que la biopsia es preferible, como siempre decimos en patología cervical, una biopsia de más que una de menos. Ante esta imagen nadie podría tener duda, un puntillado realmente llamativo, una zona sobrelevada, un mosaico irregular, aquí también el diagnóstico vino SIN2. Perfecto. Este también es un cuadro con una gran ectopía, una paciente muy joven, ¿sí? Fíjense. Y aquí la zona de metaplasia proyecta una lengüetita, que muchas veces lo van a ver, pero acá abajo, ¿sí? Fíjense cómo esta lesión empieza a tener un relieve interesante. Bueno, en este sector hay un SIN2. ¿Seguimos? Una pregunta. Sí. En la imagen anterior, ¿dónde está la estrella donde tomaría la biopsia o sería más No. cerca del canal? Yo puse, a ver, espérate un poquitito. La biopsia la tomé acá. Ahí. Sí, exactamente. Pero bueno,
un poco la intención de la estrella es la extensión de la lesión, hasta dónde llega, ¿sí? Porque fíjense, ayer justamente di una clase de imágenes de vagina y explicábamos cómo hacer para poder ver la vagina. Acuérdense que está el hisopo, que es el instrumento más fantástico que fue inventado, el hisopo chiquitito o el hisopo gordito, que ustedes lo pueden agregar con eso. Ustedes se tienen que levantar perfectamente el cuello para poder mirar a dónde llega la lesión. Esa es la intención de la estrella. Seguimos. Las lesiones endocervicales. ¿Puede haber un sin 2 adentro del endocervix? Claro que sí. Como todas las otras lesiones pueden estar allí. Y aquí tenemos el hisopo, de nuevo, el instrumento fantástico, ¿sí? El hisopito. Con eso estamos abriendo discretamente el canal para poder ver esta lesión claramente, parece una cresta inclusive, que es una lesión endocervical. ¿Y es fácil hacer la biopsia acá? No. No es fácil, porque muchas veces la pinza no entra. Por más que ustedes cierren las dos patitas de la Tischler, a veces no les entra. Cuando ustedes intentan meter una rama adentro del endocervix, en general se desgarra y se sale la lesión. Entonces mi consejo para las lesiones endocervicales es con la cureta de Kevorkian, pero dirigida. Es decir, no hacer el degrado endocervical que ustedes van a hacer cuando hacen el estudio de un cuello por hacer un estudio endocervical, sino una toma sostenida, donde ustedes se colocan con la cureta debajo de la lesión que la están mirando y hacen una tracción y con eso pueden sacar con suerte un pedacito de colio también, si no nos va a protestar la patóloga, pero bueno, no es fácil hacer esto. Y lo que podemos hacer muchas veces también, después que sacaron la muestra con la cureta, o si pudieron sacar con la pinza, podemos hacer un buen cepillado y ese cepillado estrujarlo con los dedos, ¿sí? Y mandarlo en formol también, porque es un material muy rico y con lo que sobra hacemos un extendido, ¿sí? Eso es para no perder nada del endocervix. Perfecto, seguimos. Entonces, ¿cuánto aprendimos de la historia natural del HPV? Y sí sabemos que en la historia natural del bajo grado se caracterizaba entonces por un alto índice de regresión espontánea con baja posibilidad de progresión al carcinoma invasor. ¿Y qué pasa con el SIN3? Bueno, esto ya lo saben ustedes, que es el índice de regresión, de persistencia y de progresión. Lo mencionó recién la doctora Maciel, el SIN2 tiene un porcentaje de regresión mayor, cercano a un 43%, un 35% de persistencia y un 22% de progresión al SIN3. Pero ojo con esto, que también lo mencionó Alejandra recién. En pacientes adolescentes de 13 a 24 años hay registros de una regresión del SIN2 hasta del 70%. Y en pacientes mayores de 30 años al 50% pasado 2 años. O sea que, como decíamos recién, no es que las conductas estén claras y muchas veces vamos a poder decidir qué paciente se va a tratar o no, si tenemos, perdón, si se me pasó una, sí, ahí. Bueno, la etiopatogenia ya la saben, no vamos a mencionar el rol del HPV, los traumatismos durante el coito, la zona de transformación inmadura, esto sabemos que sí, es un elemento importante para que el virus se pueda introducir dentro de la célula. Del genoma se integra el núcleo de la célula huésped en forma episomal y recordemos que el 80% de las infecciones son transitorias, el 20% persistente y puede dar infecciones clínicas o subclínicas. Se me escapa acá. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los mismos que para toda la patología cervical, la edad temprana en las relaciones sexuales, la zona de transformación inmadura que es más vulnerable, las múltiples parejas sexuales, ¿sí? El tabaquismo, la presencia de nicotina y de cotinina en el moco cervical claro, en el moco de las mujeres con cáncer cervical, la presencia de clamidia, un 61% de adolescentes con SIL tienen clamidia, y el HSV, el virus del herpes, por la ruptura de la barrera mucosa. Seguimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra evaluación o para ver qué hacemos? ¿Conducta expectante o tratamiento? Bueno, esto va a depender de varias cosas. Primero, ¿quiénes somos nosotros?
una buena formación en fisiopatología en el tracto genital inferior, estamos actualizados, ustedes sin duda. ¿Cómo hice el diagnóstico? ¿Puedo hacer tratamiento? ¿Puedo hacer seguimiento? ¿Qué medios tengo? ¿Qué aparatología tengo? ¿En qué ámbito sanitario me muevo? ¿Quién es mi equipo de patólogos? Y también, ¿quién es la paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Está embarazada o no está embarazada? ¿Tiene deseo de embarazo? ¿Tiene una patología asociada? ¿Tiene factores de riesgo? Todos los factores que dijimos recién. ¿Qué posibilidades de control y de seguimiento? Y ojo, esto es tanto para el médico como para la paciente. Porque la paciente puede vivir en la loma del Quinoto y no puede venir nunca más, pero también por ahí nosotros nos estamos yendo, no podemos continuar su control. Entonces esto es importantísimo de la toma de una conducta de seguimiento. ¿Y qué grado tiene la lesión? ¿Tienes un SIN 2 o es un verdadero SIN 3? ¿Qué características topográficas tiene? ¿Cuál es la extensión, la relación con el conducto endocervical? ¿Qué morfología y posición tiene el cuello? Eso es importantísimo, es muy fácil cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer el tratamiento, la resección con LIP, y a veces son cuellos tan difíciles de tratar que sabemos que no es factible hacer un tratamiento en determinadas pacientes. ¿Y qué tipo de zona de transformación? Esto ya lo saben también, es decisivo para el tratamiento, zona tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, ¿cuáles son las conductas terapéuticas? Una, la expectación, ¿sí? Esta es una de las conductas. Si vamos a hacer tratamientos instructivos locales, recuerden que figura el láser, la criocirugía que nos dio cantidad de ventajas y realmente fue un método excelente que lo usamos por años cuando no teníamos el LIP. Gracias. Tengo un cachito. Cuando no teníamos el LIP, las pacientes con diagnóstico de lesión de alto grado se hacía criocirugía. Nosotros en nuestra comisión directiva tenemos a la doctora Lidia Mauro, que es una de las personas más experiencia en criocirugía y realmente los resultados fueron fantásticos, ¿sí? Y la vedette, cuando llegó el LIP, la verdad que los que ya hacíamos patología cervical fue como ver, no sé, el milagro. Poder tratar algo con un asa a medida, una lesión que la podíamos resecar y que a su vez tuviéramos la anatomía patológica que confirmaba la lesión fue realmente, no sé, tocar el cielo con las manos. Entonces, y la conización, que por supuesto en casos necesarios se puede realizar. Bueno, vamos a seguir porque esto ya es de tratamientos. Entonces, ¿cuál es la finalidad del tratamiento de la neoplasia preinvasora en general en el cuello uterino? Es la destrucción o escisión del tejido afectado con un pequeño margen de seguridad, preservando el tejido sano adyacente. Esto no se lo olviden nunca. La finalidad es tratar la lesión, pero tratar de dejar el cuello lo más fisiológico posible. Recuerden también que la nomenclatura de la IFSPC del 2011 figura para los tipos de tratamiento de escisión, el tipo de escisión tipo 1, tipo 2 o tipo 3, de acuerdo a la lesión colposcópica. Aquí tenemos los tres tipos de escisión. Ustedes de esto se van a cansar de ver porque van a tener tratamientos, así que lo van a poder ver perfectamente. En este caso, lo que quiero mostrarles es cómo con un asa que no es muy profunda se puede sacar perfectamente una lesión de alto grado, en este caso. Luego hacemos la fulguración con la bochita y fíjense el alto de la pieza, tiene aproximadamente 8 milímetros. Entonces, a veces no es necesario sacar tanto miocervix, tanto corion, cuando la lesión es superficial. Y luego, como queda el cuellito, que debería quedar así todos los cuellitos después del LIP para que podamos controlar el límite y no que se nos vaya para adentro, como nos pasaba con la crio, que ese era uno de los inconvenientes, que producía estenosis del orificio y entonces nos resultaba muy difícil el control. Bueno, entonces este es un caso, es una paciente mía. Fíjense qué ectopía tiene, es una zona de transformación tipo 1, veo perfectamente, y cómo el epitelio pavimentoso le armó un parche bien sobrelevado. Acá pueden ver perfectamente el límite del borde interno, ¿sí? Si yo hago una biopsia acá voy a tener probablemente un SIN 1 o una lesión de bajo grado. Si la hago acá, seguramente tengo el SIN 2. Si la hago acá abajo, también puedo llegar a tener
en otra foto, dio un SIN2 con P16 positiva. La pieza de resección midió 2 por 1.5 por 0.4, ese fue el espesor, y la lesión dio SIN3 con márgenes negativos, es decir, la anatomía patológica demostró la presencia del SIN3 en otras áreas. ¿Cuándo no tratamos la lesión de alto grado en general? Durante el embarazo, en pacientes adolescentes o pacientes jóvenes con SIN2, en lesiones sexocervicales pequeñas, cuando tenemos una verdadera concordancia colpocito-histológica, cuando tenemos seguimiento posible y cuando tenemos consentimiento de la paciente. La paciente tiene que entender bien esto, ¿sí? Las lesiones de alto grado deben ser tratadas para evitar la progresión hacia el carcinoma invasor. Estas son las guías de manejo, como dijo la doctora, ya están antiguas, pero todavía no les podemos dar el anticipo de las nuevas guías que van a salir, y ha sido como nos hemos manejado hasta ahora, que son las guías que hizo nuestra sociedad hace ya en el 2015, y aquí claramente divide, lo dijo Alejandro y lo mostró recién, con posibilidad de P16, pero también fíjense que toma un detalle con la edad de la paciente, y en caso de pacientes muy jóvenes, posibilidad de seguimiento o tratamiento excisional. Y sin posibilidad de P16 también divide las pacientes por edades, ¿sí? Perfecto. Continuamos, esto ustedes lo tienen, así que este fue un webinar, está la doctora Marina Fiske, que después va a dar su clase, su charla, así que le van a poder preguntar porque ella participó de este webinar, que fue cuando vimos el manejo de las lesiones HPV asociadas con lo que nos había dicho la Asociación Americana, la ASCCP, en el 2019. Ellos hicieron un análisis y vieron qué había de nuevo en lo que nos decían. Y realmente lo más importante que se tomó en cuenta en este consejo fue las pautas basadas en el riesgo. Es decir, en el riesgo de los tratamientos o de los no tratamientos. En fin, nada distinto a lo que ya sabíamos, pero sí apoyaban la P16 en el diagnóstico del HSIL histológico. Decían lo que decía recién la doctora Maciel, que el SIN1 morfológico P16 positivo no debe ser considerado HSIL, y la importancia clínica en pacientes con SIN2 que no requieren tratamiento. Si la decisión es tratar, el éxito terapéutico va a depender de la correcta selección de la paciente y de la experiencia del médico tratante y de otros factores que son inmanejables. A veces esto a nosotros nos cuesta entender que hay factores que no podemos manejar, pero nos pasa en todos lados, la vida y en un montón de aspectos, y a veces que las lesiones siguen un curso que uno no imaginó, ni esperó, ni nadie nos contó, ¿sí? Pero la pandemia me parece que nos ayudó bastante. Nos ayudó a entender eso, ¿sí? Que no podemos manejar. Tal cual. Y si escuchaba hoy también, bueno, no vamos a ver nada. No, sí. El tipo de tratamiento debe planificarse, perdón. Vamos para atrás un minuto. El tipo de tratamiento debe planificarse de acuerdo a la localización y extensión de la lesión, utilizando toda la metodología diagnóstica que complementan la correcta evaluación colposcópica. El tratamiento ideal debe brindar resultados excelentes con baja morbilidad, preservación de la fertilidad y función fisiológica, debe ser de realización simple y de bajo costo, con conservación anatómica que permita el correcto seguimiento. Como siempre, es un balance entre el tratamiento adecuado y el potencial riesgo de resultados adversos en futuras gestaciones. Esto hay que transmitirlo a los pacientes, sobre todo cuando son jóvenes y decidimos hacer el tratamiento. Las mujeres de edad reproductiva deben ser informadas sobre el posible impacto en futuros embarazos. Se debe adaptar el tratamiento de una mujer joven para minimizar los posibles efectos obstétricos adversos al mismo tiempo que las tasas de enfermedad residual. ¿Tengo tiempo para dos casitos clínicos rápidos o estoy mal? Sí, después tenemos la doctora también. Bueno, por eso, pero seguramente ustedes nos vieron porque hay un apéndice que nosotros
biopsiar, pero bueno, es lo mismo, pero me pareció oportuno porque eran casos de SIN2, entonces se los traje. Es la imagen de recién, ¿sí? Fíjense que marqué el límite del borde interno. La paciente tiene 30 años, es nurigesta, tiene una colposcopía adecuada con una zona de transformación tipo 1. El límite escamocolumnar es totalmente visible, el epitelio aceto blanco engrosado que cubre parcialmente la ectopía, de borde neto, imagen grado 2, lesión mayor. Esto no podemos tener ninguna duda, ¿sí? El signo del borde interno, si quieren, lo vi y lo puse acá porque a veces se ve muy bien cómo separa dos lesiones. Separa esta, bueno, mosaico, esto ya lo dije. Se realizaron 2 tomas de biopsia, en hora 11 y hora 1. Estas fueron las dos zonas. Y la histología fue SIN2 con P16 positivo. Y recuerden que la resección con el DIP dio SIN3, ¿sí? Seguimos un poquito más. Esta es una paciente que llega en plena pandemia, en el momento que nos cerraban los quirófanos, no se podía operar, nos cerraban los consultorios. Una paciente de 50 años con el cuello más complicado que vi en mi vida, porque tenía un útero en retroversión tan marcado que el cuello lo tenía abajo del pubis. Entonces, en general puedo sacar buena foto, pero la foto no es buena. Sin embargo, observen que la lesión, una lesión acetoblanca muy sobrelevada, y fíjense que se extiende casi hacia el fondo del saco anterior, ¿sí? Cuello chiquito. Entonces, en este caso, la paciente me llegó derivada por un PAP de bajo grado, la colposcopía no había duda que era una lesión de grado 2 o mayor, la imagen se introducía en una pequeña porción dentro del canal, el cervicer alto, el PAP que yo efectué vino HSIL, tenemos, nuestras patólogas son de excelencia. La captura, porque le hice captura también en el mismo momento que saqué la toma del PAP, vino HPV de alto riesgo, pero como es captura, no determina qué tipo viral es, salió nada más que positivo el grupo de alto riesgo, y realicé una biopsia en hora 12 a 1 y en la hora 1 o 2 distal, porque a mí me interesaba saber qué había acá, porque me imaginaba que el tratamiento iba a ser dificultoso. Dio un SIN2 morfológico y la P16 no llegamos a tiempo a hacerla, porque por esto que les estoy contando que se cerraban los quirófanos. Entonces, paciente que derivo al hospital italiano, la trata la doctora Andrea Velasco con su equipo, porque ellos pueden hacer el DIP en forma ambulatoria y están con toda la tranquilidad y la seguridad de estar dentro del hospital. No esperamos la P16. Ahí lo que hicimos fue preservar un concepto que era una lesión de alto grado, con un PAP de alto grado. La captura pueden tenerla o no tenerla. Yo la hice por hacerla, pero no es la indicación de la captura de pronto. Y bueno, la tratamos igual. Y efectivamente vino un SIN3 con límite exocervical libre, y el límite endocervical vino con un contacto, con un discreto foco de lesión. Esa estoy controlando y la paciente nunca más volvió a hacer lesión. Por eso digo, a veces si uno no tiene la P16, bueno, podemos manejarnos con el criterio. Y este es mi último caso, que también es una paciente de 39 años, una lesión preciosa, que tiene también como varios, yo digo, es preciosa, no me digan que no. Claro, ven ahí el límite del borde interno, aquí el puntillado muy llamativo, cuando vean ustedes estas distancias entre los puntos del puntillado, no pueden dudar de que es una lesión de alto grado. Bueno, pero fíjense que son distintas zonas donde hacemos la biopsia. Bueno, acá por supuesto lo que yo les quiero mostrar nada más que esta paciente tenía en la 1, en esta biopsia de acá, apareció SIN2 y SIN3. Y en la 2, que era acá, un SIN2. O sea que dependerá de donde nosotros hagamos la biopsia que lo que va a pasar. Ah, qué bien. Yo creo que me quedé sin memoria. Y por eso no me está guardando los. Después me pasa algo. Estoy triste. No te escuché. En el caso número 2, dijo que
una conducta totalmente, estábamos en plena pandemia, no se podía reoperar la paciente en el momento, había que, igual si la reoperar, pues esperar y ver si quedó lesión o no quedó. Colposcópicamente no le quedó lesión. Y muchas veces recordar que después que haces la exéresis con el NIP haces la electrofibulación. Entonces más de una vez hay la instrucción extra que uno no puede saber, pero el tema de la conducta con márgenes comprometidos van a tener una clase especial de eso, ¿sí? Porque no es siempre que hay que tomar una conducta clínica, ¿eh? La paciente tiene 50 años, así que sí, la estamos súper controlando. Perdón que voy a agregar algo. Acá. Yo les diría que lo que más vemos, por más que digamos que hay un margen vocalmente comprometido, la mayoría de las veces lo que se hace es controlar esa paciente. Realmente, cuando nosotros empezamos a estudiar las piezas de recepción con NIP, cada vez que veíamos un margen comprometido, llamábamos al médico así en forma muy desesperada, como diciendo, la van a tener que reoperar. Y lo que nos decían, no te preocupes, yo quemé un poquito más. El mismo efecto. Hay que ver qué tipo de compromiso. Si hay un compromiso muy extenso, bueno, es una cosa. Si hay un compromiso focal, bueno, la verdad es que en mi experiencia lo que más veo es que las controlan a las pacientes. La verdad es que uno dice, bueno, ¿y para qué entonces informan los márgenes? Bueno, no, porque hay formas y formas de tener un margen comprometido, ¿no? Eso hay que, como todo, hay que poner todo en la balanza y en esta conversación, en el grupo, digamos, interdisciplinario, se toma esa conducta. Perfecto. Pero no es nada raro. Yo les diría que en el ámbito hospitalario se es un poco más agresivo y quizá se reopera o se hace un relief o se hace un cono, y en el ámbito privado se es un poco más conservador. Esa es mi experiencia, que estoy en los dos lugares. Así creo que sí. No, totalmente.